Valeria Esquivel se quitaba lentamente la bata médica blanca, sintiendo como el cansancio penetraba en cada célula de su cuerpo. El turno de 12 horas en el hospital municipal había terminado, dejando tras de sí la habitual pesadez en los hombros y un dolor punzante en la espalda baja. «Valeria, ¿te vas a casa?». La voz de Marilena Bravo, su colega y mejor amiga, la hizo volverse. Marilena ya se había cambiado su ropa de diario y estaba frente al espejo, arreglándose el cabello oscuro recogido en un moño descuidado. «Sí, el turno terminó», respondió Valeria con cansancio, abrochándose los jeans. Miró su reflejo en el mismo espejo. 32 años, pero parecía considerablemente mayor. Las ojeras oscuras bajo los ojos, que no lograba ocultar ni siquiera con base de maquillaje, hablaban de insomnio constante y estrés crónico. Marilena se acercó más, examinando el rostro de su amiga con la preocupación profesional de una médica. «Te ves agotada. ¿Otra vez, Ricardo?». Bajó la voz, aunque estaban solas en el vestuario femenino. «Anoche llegó borracho otra vez», finalmente pronunció, sin mirar a su amiga. Empezó a gritar porque la cena estaba fría. Traté de explicarle que me quedé en el hospital por una operación de emergencia, pero no escuchó. «¿Hasta cuándo vas a vivir así, Valeria? Sabes que esto no está bien. «Lo sé», respondió Valeria en voz baja, poniéndose sobre los hombros la chaqueta de mezclilla gastada. «¿Pero qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, es imposible ahorrar dinero, todo se va en gastos del hogar. Y él no siempre es así. A veces es cariñoso, trae flores, se disculpa». Ambas mujeres salieron del edificio del hospital al aire fresco de la tarde. La ciudad ya comenzaba a sumirse en el crepúsculo, las farolas se encendían una tras otra, creando islotes de luz amarillenta en las aceras oscurecidas. Valeria respiró profundamente, tratando de librarse del olor hospitalario de antiséptico que, parecía, se había impregnado en su piel y cabello. «Mi parada está aquí», dijo Marilena, señalando la parada de autobús más cercana. «¿Y tú?». «Necesito el autobús número 17», Valeria miró su reloj y se dio cuenta de que había perdido el último. El último autobús a su barrio salía a las 7:30, y ahora ya eran las 8 menos cuarto. «Otra vez llegué tarde. ¿Puedo llevarte hasta el cruce en Central?», ofreció Marilena. «Mi esposo debe llegar en media hora», Valeria negó con la cabeza. «Gracias, pero no quiero entretenerte. Caminaré, son solo unos 5 kilómetros. «¿Caminando? Valeria, ¿te has vuelto loca? Ya va a oscurecer, y en esos barrios después del anochecer es mejor no aparecer sola. ¿Sabes lo que pasa en la ciudad?». Valeria lo sabía. Todos lo sabían. En los últimos años la situación criminal en la ciudad había empeorado significativamente. Las pandillas controlaban barrios enteros, los tiroteos ocurrían casi semanalmente, y la policía o no podía o no quería luchar contra esto. Pero no había alternativa, el taxi era demasiado caro, y esperar al autobús de la mañana significaría enojar aún más a su esposo. «Estaré bien, llegaré», dijo Valeria con determinación. «Ricardo ya estará molesto por el retraso». Caminó lentamente, ahorrando fuerzas, y pensó en la tarde que le esperaba. Ricardo seguramente ya estaría en casa, probablemente con una botella de cerveza frente al televisor. Estaría molesto porque la cena no estaba lista, preguntaría dónde había estado tanto tiempo. Valeria repasaba mentalmente las posibles explicaciones, eligiendo aquellas que menos enojarían a su esposo. Cuando dobló de la calle principal hacia su barrio, la cantidad de peatones se redujo drásticamente. Aquí las casas estaban más juntas, las calles se habían vuelto más estrechas, y la iluminación mucho peor. Muchas farolas estaban rotas o simplemente no funcionaban, creando largos tramos de sombras apenas distinguibles. Valeria aceleró el paso, apretando más fuerte la correa de su bolso. Los tacones de sus zapatos viejos resonaban sobre el asfalto, el eco se reflejaba en las paredes de las casas. Trataba de no pensar en lo fácil que sería convertirse en objetivo en estos callejones oscuros. Aproximadamente a medio kilómetro de casa, justo cuando empezaba a sentirse más tranquila, el aire se desgarró con los sonidos de disparos automáticos. Valeria instintivamente se agachó y se pegó a la pared de la casa más cercana. Los disparos continuaron por unos 30 segundos, luego cesaron abruptamente, se hizo un silencio siniestro,
solo interrumpido por el sonido de un coche que se alejaba. Valeria permanecía pegada a la pared, sintiendo como su corazón latía frenéticamente. Sabía que necesitaba irse de allí lo antes posible, pero las piernas parecían haberse pegado al suelo, entonces escuchó gemidos. Alguien estaba herido y necesitaba ayuda. Los instintos profesionales vencieron al miedo. Valeria salió cautelosamente de la sombra y se dirigió hacia el sonido. A unos 50 metros de ella, justo en medio de la carretera, yacía un hombre. Incluso en la tenue luz de la farola se podía ver que tenía heridas graves. Un charco oscuro se extendía bajo su cuerpo. Valeria corrió rápidamente hacia él y se arrodilló a su lado. El hombre estaba consciente, pero su respiración era pesada e irregular. Examinó rápidamente las heridas, una herida de bala en el hombro, lo que era mucho peor, en el abdomen. No se mueva, dijo en voz baja, sacando de su bolso un pequeño botiquín que siempre llevaba consigo. Soy enfermera, ahora lo ayudo. El hombre trató de decir algo, pero solo ronqueó. Valeria evaluó rápidamente la situación. La herida en el abdomen era crítica, solo podía detener la hemorragia y estabilizar su condición hasta que llegara la ambulancia. Sacó vendas estériles y comenzó a vendar las heridas. El hombre vestía un traje caro, en su mano brillaba un reloj de oro. A pesar del dolor, la miraba atentamente, estudiando su rostro. ¿Quién es usted?, preguntó con voz ronca, cuando Valeria terminó con los vendajes. Valeria Esquivel, enfermera del hospital municipal, respondió, verificando el pulso. Necesita una operación, y lo antes posible. En ese momento se escucharon sonidos de coches acercándose. Valeria se tensó, lista para huir, pero el hombre la agarró del brazo. No se vaya, le pidió. Son mis hombres. Unos segundos después, 4 hombres corrieron hacia ellos. Todos vestían de negro, todos tenían armas en las manos. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, evaluó rápidamente la situación. Don Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Quién es esta mujer? Ella me salvó la vida, Rodrigo, respondió el herido, quien evidentemente se llamaba Osvaldo. Emboscada en el almacén. 7 contra 3. Manuel y Carlos están muertos. Sí, don. Los vengaremos. Valeria escuchó esta conversación con creciente horror. Se dio cuenta de a quien había salvado. Don Osvaldo Valdés, un nombre que todos conocían en la ciudad. Uno de los jefes criminales más influyentes, que controlaba el tráfico de drogas y armas en la mitad de la ciudad. Lleven al don a la clínica privada del doctor Morales, dijo, levantándose. Tiene hemorragia interna, cada minuto cuenta. Don Osvaldo levantó con dificultad la mano y sacó del bolsillo interior de su saco una elegante tarjeta de visita. Tómela, susurró. Si alguna vez necesita ayuda, llame. No olvido las buenas acciones. Valeria tomó la tarjeta, sin saber qué decir. Varios hombres levantaron cuidadosamente al don y lo llevaron a uno de los coches. En un minuto todos los coches desaparecieron, dejando a Valeria sola en la carretera vacía. Miró la tarjeta de visita en su mano. Cartón caro, estampado en oro, solo el nombre y número de teléfono. Guardando la tarjeta en su bolso, Valeria se dirigió apresuradamente a casa. La adrenalina gradualmente dejaba su organismo y el cansancio la golpeó con nueva fuerza. No podía creer lo que había pasado. Unos minutos antes había estado dando atención médica a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Cuando Valeria finalmente llegó a su casa, ya eran las 8:30. El edificio era una construcción baja de 2 pisos, dividida en varios apartamentos. Su apartamento con Ricardo estaba en el primer piso, al final del pasillo. Ya en las escaleras escuchó los sonidos del televisor y sintió el característico olor de cerveza. Ricardo definitivamente estaba en casa y, a juzgar por el volumen del televisor, bastante borracho. Valeria se detuvo frente a la puerta, reuniendo sus pensamientos. Necesitaba inventar una explicación para el retraso que no causara otro escándalo. Sacó las llaves y con el corazón hundiéndose abrió la puerta. ¿Dónde andabas?, rugió Ricardo, sin siquiera volverse del televisor. Estaba sentado en un viejo sillón de cuero. Frente a él en la mesita había 3 botellas vacías de cerveza y una cuarta comenzada. Me quedé en el trabajo, respondió Valeria en voz baja, quitándose la chaqueta. Hubo una operación complicada, punto.
Operación complicada. El hombre se volvió bruscamente hacia ella. Ricardo Moreno era un hombre de mediana edad, que una vez fue bastante atractivo, pero los años de borrachera y pereza habían dejado su huella en él. El vientre sobresalía por encima del cinturón, la cara estaba hinchada, los ojos rojos y malvados. Cada día tienes una operación complicada. ¿Y quién va a hacer la cena? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Acaso me conseguí una esclava? Su voz se hacía cada vez más fuerte. Valeria fue a la cocina, esperando evitar el conflicto. La cocina era pequeña y estrecha, pero relativamente limpia, siempre mantenía el orden en la casa. En el fregadero había platos sucios que habían quedado de la mañana. Ahora preparo la cena, dijo, sacando del refrigerador los restos de carne de ayer. Tenemos pollo, puedo hacer arroz con verduras. Pollo. Otra vez ese maldito pollo. Ricardo se levantó del sillón y tambaleó. ¿Hasta cuándo vamos a comer solo pollo? Quiero comida normal, carne de res, pescado. No podemos permitírnoslo, respondió Valeria cuidadosamente, comenzando a cortar cebolla. Mi salario apenas alcanza para los gastos básicos. ¿Tu salario? No me hables de eso. Se rió maliciosamente. Y además, continuó, apoyándose en el marco de la puerta, pasado mañana es la boda de Claudia. Vamos juntos allí. Claudia era la hermana menor de Ricardo, la única persona de su familia con quien Valeria mantenía buenas relaciones. Se iba a casar con Fernando Aguilar, un chico de una familia decente. Por supuesto, iremos, estuvo de acuerdo Valeria. Habrá que comprar un regalo. Un regalo. Se carcajeó Ricardo. ¿Con qué dinero? Si no nos alcanza ni para nuestra propia vida. Se fue de vuelta a la sala, y pronto el volumen del televisor aumentó aún más. Valeria continuó preparando la cena, tratando de no pensar en la boda que se acercaba. La familia de Ricardo nunca la había aceptado. La madre la consideraba indigna de su hijo, la hermana la trataba con desprecio indiferente. Terminó de cocinar a las 9:30 y puso la mesa. Ricardo, la cena está lista, le gritó. No hubo respuesta. Se había quedado dormido en el sillón, abrazando una botella de cerveza. Valeria apagó el televisor y cubrió a su esposo con una manta. Ella cenó sola, luego lavó los platos y se fue a dormir. Al día siguiente el turno en el hospital pasó relativamente tranquilo. Valeria le contó a Marilena sobre su encuentro de ayer con don Osvaldo, pero omitió la tarjeta de visita. Su amiga estaba en shock. ¿Salvaste la vida de don Osvaldo? Valeria, ¿te das cuenta de quién es? La mitad de la policía de la ciudad está a sueldo con él. Solo cumplía con mi deber como médica, respondió Valeria. No podía dejar que un hombre muriera. Después del trabajo se fue a casa en autobús. Ricardo la recibió en la puerta, sobrio y relativamente de buen humor. Esto siempre era mala señal, significaba que pronto empezaría a beber aún más fuerte. Vino alguien a buscarla, dijo, estudiando su rostro. Preguntó por usted. Le dije que estaba en el trabajo. ¿Qué persona? Se sorprendió Valeria. No sé. Bien vestido, coche caro. Dijo que vendría más tarde. Valeria fue a la cocina y comenzó a preparar la cena. Aproximadamente una hora después sonó el timbre. Abrió la puerta y vio a un hombre desconocido en un traje caro. En sus manos tenía un sobre blanco. ¿Valeria Esquivel? Preguntó cortésmente. Sí. Esto es para usted de don Osvaldo, le entregó el sobre. Pidió que le transmitiera palabras de agradecimiento por la ayuda prestada. El don se siente bien, la operación fue exitosa. Gracias, respondió Valeria confundida, tomando el sobre. El don también pidió decir que si necesita algo, no dude en contactarlo. Adiós. El hombre se fue, y Valeria cerró la puerta y se apoyó contra ella. El sobre era grueso, evidentemente lleno de dinero. Escondió el sobre en su bolsillo y pasó a la sala. ¿Quién era? Preguntó Ricardo, saliendo del salón. Un paciente envió agradecimiento por la ayuda, mintió rápidamente Valeria. Al día siguiente era sábado, el día de la boda de Claudia. Valeria pasó la mañana limpiando el apartamento y preparando el desayuno para Ricardo. Él estaba sorprendentemente calmado, incluso la ayudó a lavar los platos.
al mediodía comenzó a prepararse. Sacó del armario el único vestido decente, un vestido negro simple que había comprado 3 años atrás para su propio aniversario de bodas. Ricardo ese día se emborrachó y ni siquiera notó el vestido nuevo, estaba en el baño cuando escuchó gritos desde el dormitorio. Valeria salió rápidamente y vio a Ricardo con el sobre blanco en las manos. ¿Qué es esto?, rugía, agitando el sobre. Estaba buscando mi corbata y encontré esto en tu cómoda. ¿De dónde tienes tanto dinero? Valeria sintió como la sangre se le iba del rostro. Ricardo, ¿puedo explicar? ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar? Abrió el sobre y volcó el dinero en la cama. Había varios miles de pesos. ¿De dónde tiene mi esposa tanto dinero? ¿Con quién trabajas extra? ¿En qué antros? Es agradecimiento de un paciente, trató de explicar Valeria. Salvé a una persona, y él, un paciente. Ricardo arrojó furiosamente el sobre contra la pared. ¿Qué paciente? ¿Qué clase de paciente le da tanto dinero a una enfermera? ¿Crees que soy tonto? La agarró por los hombros y empezó a sacudirla. Di la verdad. ¿Con quién te has acostado? ¿Quién es tu amante? Ricardo. Suéltame. Valeria trató de liberarse. No me he acostado con nadie. Te estoy diciendo la verdad. ¿La verdad? Levantó la mano para golpearla, pero el golpe no llegó. En su lugar, recogió el dinero de la cama y se lo metió en el bolsillo. Este dinero se queda conmigo. Y si me entero de que me estás mintiendo, te arrepentirás de haber nacido. Salieron del apartamento en silencio. El restaurante donde se celebraba la boda estaba a 20 minutos a pie de su casa. Ricardo caminaba rápido, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar, y Valeria apenas podía seguir el paso con sus tacones. Ni se te ocurra avergonzarme allí, le dijo amenazante cuando se acercaban al edificio del restaurante. Sonríe, compórtate como una esposa decente. Y ni una palabra sobre ese dinero, ¿entendido? Valeria asintió, no confiando en su voz. Entraron al restaurante, donde ya se habían reunido unos 50 invitados. La parte principal del salón de banquetes estaba decorada con flores blancas y rosas, las mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve. Claudia se veía hermosa en su vestido blanco. La joven de 25 años siempre había sido bella, pero hoy simplemente irradiaba felicidad. Fernando, su prometido, estaba a su lado con un elegante traje negro, mirando a su novia con orgullo. Valeria. Claudia se acercó a ellos, sonriendo. ¡Qué bueno que vinieron! Te ves preciosa. Gracias, Claudia. Eres la novia más hermosa del mundo hoy, respondió Valeria sinceramente, abrazando a la joven. Ricardo abrazó calurosamente a su hermana y estrechó la mano del prometido. Fernando, bienvenido a la familia. Los recién casados se fueron a saludar a otros invitados, y Valeria y Ricardo se dirigieron a su mesa. Allí ya estaban sentados los padres de Ricardo, don Carlos Moreno y doña Rosa, su tía Concepción y varios primos con sus esposas. Ah, por fin, murmuró Rosa, mirando a Valeria con ojo crítico. ¿Dónde estuvieron? La ceremonia ya terminó. Disculpe, nos retrasamos un poco, respondió Valeria cortésmente, sentándose en su lugar. Pronto comenzó el servicio de platos. Los meseros servían aperitivos, vino, platos calientes. Ricardo inmediatamente se sirvió una copa llena de vino tinto y se la bebió de un trago. Luego otra. Ricardo, baja el ritmo, le pidió Valeria en voz baja. No me digas qué hacer, le respondió bruscamente, sirviéndose la tercera copa. La música sonó más fuerte y comenzaron los bailes. Los recién casados abrieron el programa de baile, girando en el centro del salón bajo las miradas admiradas de los invitados. Valeria los miraba y sentía un dolor agudo en el pecho. Una vez ella también soñó con una boda así, con un amor así. Ricardo siguió bebiendo. Durante la cena se terminó media botella de vino, luego pasó al whisky. Cuanto más bebía, más alto se volvía su voz, más cortantes sus comentarios. Miren a ese Fernando, decía, señalando al prometido. Papito le compró un negocio, ni siquiera movió un dedo por su propio éxito. Y algunos de nosotros nos matamos trabajando en la fábrica hasta quebrar la espalda. Ricardo, más bajo, suplicaba Valeria.
La gente nos mira. ¡Que miren! Alzó aún más la voz. ¿Acaso no tengo derecho a expresar mi opinión? Esta es la boda de mi hermana, no soy un extraño aquí. Don Carlos trató de hacer entrar en razón a su hijo, pero Ricardo solo se enojó más. Empezó a contarle a cualquiera que quisiera y no quisiera escuchar sobre sus desgracias, sobre su esposa desagradecida, sobre la injusticia de la vida. Pronto, pasó lo que Valeria tanto temía. Ricardo notó como uno de los jóvenes, un amigo de Fernando, saludó cortésmente a Valeria y le hizo un cumplido sobre su vestido. «Oye», rugió Ricardo, levantándose de la silla tan bruscamente que volcó la copa de vino. «¿Qué haces cerca de mi esposa?» El joven se desconcertó. «Disculpe, señor, solo la saludé». «¿La saludaste?» Ricardo lo agarró por la chaqueta. «Vi cómo la mirabas. ¿Crees que soy ciego?» «Ricardo, detente». Valeria se levantó, tratando de apartar a su marido. «¿Estás borracho? Para». Él se giró bruscamente hacia ella, y había tanta rabia en sus ojos que ella retrocedió involuntariamente. ¿Borracho? ¿Estoy borracho? ¿O tal vez finalmente he abierto los ojos? Todo el salón se quedó en silencio. La música se detuvo, todos los ojos estaban puestos en su drama familiar. ¿Quieren conocer la verdad sobre esta santurrona? Ricardo señaló a Valeria. Ayer llegó a casa con un sobre lleno de dinero. Varios miles de pesos. ¿Cómo creen que una enfermera honesta consiguió tanto dinero? Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ricardo, no. Sí. Se dirigió a los invitados. Dice que es gratitud de un paciente. ¿Qué paciente le da tanto dinero a una enfermera? ¿Por qué? ¿Servicios especiales? Un murmullo recorrió el salón. La gente miraba a Valeria con una mezcla de curiosidad y juicio. «Hijo, no deberías», trató de intervenir don Carlos. Ricardo ya estaba fuera de sí. «Ella cree que soy un idiota. Cree que no entiendo lo que está pasando». Valeria estaba en medio del salón, sintiendo sobre ella docenas de miradas juzgadoras. Le parecía que todo a su alrededor giraba, que se iba a desmayar. Rosa se levantó de su lugar y se acercó a ellos. «Valeria, ¿es cierto? ¿Realmente tenías ese dinero?» «Yo puedo explicar», comenzó Valeria, pero Ricardo la interrumpió. «No hay nada que explicar. Todo está claro como el día». Se giró hacia su esposa. «Lárgate de aquí. Fuera de mi vista. No quiero verte en la boda de mi hermana». «Ricardo», trató de interceder Claudia. «Cállate», le rugió a su hermana. «Esta es mi esposa, y yo decido qué hacer con ella». Valeria miró los rostros alrededor. Nadie intercedió. Incluso Claudia retrocedió, asustada por la agresividad de su hermano. Don Carlos y Rosa la miraban con desprecio abierto. «¿Oíste lo que dije?» Ricardo se acercó mucho a ella. «Lárgate. Inmediatamente». Valeria asintió lentamente. Tomó su pequeño bolso de la mesa y se dirigió hacia la salida. A sus espaldas se escuchaban los murmullos de los invitados, pero ya no se dio vuelta. Afuera hacía frío. Valeria llegó hasta el banco más cercano y se sentó, sin saber qué hacer. Tenía miedo de volver a casa. Ricardo regresaría aún más borracho y furioso. No tenía dinero para un taxi. Él se había llevado incluso el dinero que don Osvaldo había enviado en agradecimiento. Se quedó sentada así unos 15 minutos, mirando las luces de la ciudad y tratando de calmar el temblor en sus manos. Entonces recordó la tarjeta de visita que don Osvaldo le había dado 3 días atrás. Valeria sacó la tarjeta de su bolso y miró largo rato el número de teléfono. ¿Valía la pena llamar? ¿Qué podía pedirle a un capo criminal? Pero no había otra salida. Marcó el número y esperó. Contestaron al segundo timbre. ¿Aló? La voz familiar de don Osvaldo. Soy Valeria Esquivel, dijo con voz temblorosa. La enfermera que, la recuerdo, su voz se suavizó. ¿Qué pasó? Mi marido se llevó el dinero que usted envió. Hoy en la boda me humilló delante de todos y me echó. No sé qué hacer. Del otro lado de la línea hubo silencio. Entonces don Osvaldo dijo, ¿dónde está ahora? Sentada en un banco cerca del restaurante, Las Flores. Espéreme.
Estaré ahí en media hora. Pero no le estoy pidiendo que, nadie tiene derecho a insultar a una mujer que me salvó la vida, la interrumpió. Espere, la comunicación se cortó. Valeria guardó el teléfono y siguió esperando. La gente pasaba, pero nadie le prestaba atención. Del restaurante llegaban sonidos de música y risas, la boda continuaba. Exactamente media hora después, 3 automóviles negros llegaron al restaurante. Del primero bajó don Osvaldo y varios hombres en trajes oscuros. Don Osvaldo se veía completamente recuperado de la herida. El brazo estaba vendado, pero se movía con confianza. Al ver a Valeria, se dirigió hacia ella. Valeria se acercó al banco. Cuénteme exactamente qué pasó. Ella le contó todo, sobre el dinero, sobre el escándalo, sobre la humillación delante de todos los invitados. Don Osvaldo escuchó en silencio, su rostro se ensombrecía gradualmente. ¿Cómo se llama su marido?, preguntó al final. Ricardo Moreno. Don Osvaldo se dirigió a sus hombres. Rodrigo, toma a 4 y entra por la puerta trasera. El resto conmigo por la entrada principal. ¿Qué va a hacer?, se asustó Valeria. Restaurar la justicia, respondió tranquilamente. Nadie debe insultar a una mujer bajo mi protección. Venga conmigo. Es hora de que su marido pida disculpas. Valeria tomó su mano y se levantó. Junto con don Osvaldo y sus hombres entró al restaurante. La música seguía sonando, los invitados bailaban. Ricardo estaba sentado en la mesa con una botella de whisky, contándole en voz alta un chiste a alguien. Estaba tan borracho que ni siquiera notó cuando gente desconocida entró al salón. Don Osvaldo le hizo una seña a Rodrigo. Este se acercó a los músicos e hizo una seña para que dejaran de tocar. La música se detuvo y el salón se quedó en silencio. Damas y caballeros, dijo don Osvaldo en voz alta, atrayendo la atención de todos los invitados. Disculpen la intrusión en su celebración. Mi nombre es Osvaldo Valdés. Un murmullo recorrió el salón. Todos conocían el nombre de don Osvaldo. ¿Dónde está Ricardo Moreno?, continuó. Ricardo se levantó lentamente de la silla, tratando de enfocar su mirada ebria. Soy yo. ¿Quién es usted? Soy un hombre que no tolera la falta de respeto hacia las mujeres, respondió don Osvaldo, acercándose a él. Especialmente hacia aquellas mujeres que están bajo mi protección. ¿Bajo su protección? Ricardo miró a Valeria, que estaba junto a don Osvaldo. En sus ojos apareció lentamente la comprensión. Ah, ya veo. Este es tu amante. Don Osvaldo le hizo una seña a Rodrigo. Este inmediatamente se acercó a Ricardo y le dio un puñetazo en el estómago. Ricardo se dobló por la mitad, jadeando. Esta mujer me salvó la vida, explicó tranquilamente don Osvaldo. En agradecimiento le envié dinero. En lugar de agradecer el acto heroico de su esposa, usted la acusó de infidelidad y la humilló públicamente. Mientras tanto, los hombres de don Osvaldo voltearon varias mesas, los fragmentos de vajilla volaron por el suelo. Los invitados retrocedieron hacia las paredes en pánico. Algunas mujeres gritaron. Rodrigo levantó a Ricardo por el cuello y lo puso de pie. Pídele disculpas a su esposa, ordenó don Osvaldo. Váyanse al diablo. Exhaló ronco Ricardo. Esta vez el golpe fue en la cara. Ricardo cayó, la sangre corría de su nariz rota. Ricardo. Claudia trató de correr hacia su hermano, pero uno de los hombres de don Osvaldo le bloqueó el camino. Fernando trató de defender a su cuñado. Déjenlo en paz. Esta es nuestra boda. Rodrigo se giró hacia él y sin aviso le dio un puñetazo en el plexo solar. Fernando se dobló y cayó al suelo. De rodillas, ordenó don Osvaldo a Ricardo. 2 de sus hombres pusieron a Ricardo de rodillas por la fuerza junto a Fernando. Don Osvaldo se acercó a Valeria. Aquí está su marido, dijo. Que pida perdón por su comportamiento. Valeria miró a Ricardo arrodillado. Su cara estaba golpeada, el traje manchado de sangre. Fernando a su lado respiraba con dificultad, sosteniéndose el estómago. Discúlpate, le dijo don Osvaldo a Ricardo. O será peor. Ricardo levantó lentamente la cabeza y miró a su esposa. En sus ojos había una mezcla de rabia, miedo y humillación. Perdóname, Valeria, murmuró a través de los labios partidos.
Estaba equivocado, don Osvaldo le hizo una seña a Rodrigo. Este metió la mano en el bolsillo de Ricardo y sacó billetes arrugados, el mismo dinero que el marido le había quitado a Valeria. Esto es suyo, don Osvaldo le entregó el dinero a Valeria. Nadie tenía derecho a quitárselo. Valeria tomó el dinero con manos temblorosas. Todo el salón estaba en silencio, todos miraban esta escena con el aliento contenido. Damas y caballeros, se dirigió don Osvaldo a los invitados. Por favor recuerden, desde ahora Valeria Esquivel está bajo mi protección personal. Si alguien se atreve a ofenderla o insultarla, tendrá que vérselas conmigo personalmente, se dirigió a Valeria. Vamos. Mis hombres la llevarán a casa, punto. No voy a casa, dijo Valeria en voz baja. Hoy comienzo una nueva vida. Don Osvaldo la miró sorprendido. ¿Está segura? Sí, su voz se hizo más firme. Ya no quiero vivir con una persona que no me respeta. Juntos se dirigieron hacia la salida. A sus espaldas quedaron mesas volteadas, vajilla rota, dos hombres de rodillas y un salón lleno de invitados conmocionados. En la salida Valeria se dirigió a don Osvaldo. Gracias, dijo. No sé cómo agradecerle. Ya me ha agradecido. Me salvó la vida, respondió. Ahora viva libremente. Valeria se subió a uno de los autos y el convoy se puso en marcha. Miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban y por primera vez en muchos años sentía algo parecido a la esperanza. Hoy recogería sus cosas y se mudaría con su amiga. Y mañana decidiría qué hacer después.